por el cual se separa el componente o los componentes de la mezcla es la solubilidad que debe tener ese componente con un nuevo elemento externo, elemento material externo, que tenía ciertas características que se habían visto, debía cumplir ciertos requisitos para de alguna manera optimizar el proceso de separación, y que bueno, es una alternativa frente a la operación, sobre todo de destilación, para ciertos casos en los que esta operación de destilación no se la puede utilizar. El tema es de que el elemento externo, el líquido extractor que nosotros utilizamos, una de las características es de que debe tener una gran solubilidad absoluta. Esa es obviamente la necesidad de separarlo, pero al mismo tiempo, en la gran mayoría de los casos, va a tener cierta miscibilidad con el diluyente, que es el que se encuentra en mayor proporción en la mezcla original, y eso hace de que nosotros se formen mezclas ternarias que después hay que separar. Por esa razón a esta operación se la llamaba indirecta, porque en principio separa al absoluto de la mezcla original, pero ya no la presenta dentro de lo que es extracción específicamente, no la presenta como alto grado de pureza, sino que la presenta en una mezcla ternaria. Y después hay que hacer la recuperación del solvente y consecuentemente la purificación del soluto. Y eso merece una operación distinta, que puede ser solidificación, evaporación, destilación, y por esa razón se llama operación distinta. Pero tiene altos rendimientos también en determinadas circunstancias, y cuando los grados de separación no son los adecuados, cuando nosotros trabajamos en una etapa, el concepto sigue siendo básicamente el mismo que con la destilación. Cuando nosotros tenemos una etapa de destilación simple, los grados de los rendimientos eran bajos, y entonces recurríamos a varias etapas, y esas varias etapas eran lo que era la rectificación. Y acá igual, cuando vamos a ver los porcentajes de separación no son muy elevados, o más aún, cuando lo que nosotros ya no vamos a utilizar como, digamos, el saldo de la mezcla original tiene una gran proporción en cantidad, estamos desechando mucho, y por lo tanto ahí es donde surgen las operaciones múltiples. Este tema de las operaciones múltiples normalmente se da con fines de optimización del proceso y lograr mejores grados de separación. Este tema de las operaciones múltiples ya lo habíamos visto en evaporación. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que en una etapa a veces el grado de purificación o de concentración de un soluto, de una mezcla, no era suficiente, y entonces empezábamos a trabajar con múltiples efectos, ya sea en paralelo o en contracorriente, y eso nos daba ya grados de concentración elevados. Entonces es lo mismo. Cuando una operación de extracción en una sola etapa no es suficiente, pues hay que pensar en varias operaciones de extracción que también van a poder ser paralelo o contracorriente, antes que pensar en agrandar cada vez más el equipo con la finalidad de lograr mejores resultados. Bueno, un poco todas estas operaciones de separación tienen un común denominador que nos estamos viendo cada vez. Entonces, respecto a los parámetros límites, respecto a los procesos de múltiple efecto, se repiten. Bien. Pero entonces, sinteticemos o esquematicemos lo que era la extracción, y ya vamos a empezar a poner nosotros la nomenclatura que se va a utilizar, y entonces a ver si es que aquí se aquí era. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí. Supongamos que esto es la alimentación. No sé por qué no puedo decir. Cuadrado. La alimentación, que va a estar compuesta por el diluyente y soluto. A esta alimentación vamos a hablar como si fuese un flujo, vamos a considerar que la alimentación va a ser ET. ¿Y de qué manera nosotros vamos a identificar la mezcla esta? Identificando la concentración siempre del soluto. En destilación del más volátil, en la solución del soluto, ahora también del soluto.
y F, vamos a trabajar con fracciones básicas, que es lo más frecuente que se trabaja. Entonces esto será kilos y esto será una fracción masa. Esta alimentación con fines de separación del soluto, habíamos indicado que lo vamos a poner en contacto con un líquido extractor. Que lo vamos a llamar disolvente. Vamos a ver cómo manejar esto. Le pongamos para que FXN. Ya. Entonces, líquido extractor disolvente. Este disolvente puede ser puro o puede tener trazas de algunos de los componentes después de una recuperación. Pero en principio vamos a decir que el disolvente, todo esto es F. Pero vamos a identificar a cada uno de los componentes. Por lo tanto, al diluyente lo vamos a designar con la letra A y al soluto con la letra C, como cantidades, ¿sí? O flujos igual. Y al disolvente con la letra B. Obviamente, siempre vamos a referirnos al soluto, ¿sí? Todas las concentraciones que nosotros manejemos van a ser referidas al soluto. Y entonces podemos nosotros pensar también que la concentración del soluto en el disolvente la vamos a llamar XB. Que si el disolvente es puro, esto va a ser cero, obviamente, ¿cierto? Y si no es puro, bueno, tendrá un poquito. Ya. Esto es lo que tenemos en principio. Entonces, la primera etapa, ya lo vimos, del proceso de extracción es establecer el íntimo contacto entre ambas corrientes. Entonces, podemos nosotros decir que esto va acá, y vamos a tener nosotros una etapa que se va a denominar íntimo contacto. Y ya vamos a ver cómo podemos poner nosotros en un sistema de mezclado, en un encantador o en columnas. Este íntimo contacto es necesario como para poder garantizar que el soluto difunda desde la mezcla original hacia el disolvente. Pero como decíamos, el tema es de que por la visibilidad parcial que existe se van a formar dos fases. A una fase la vamos a llamar refinado y la otra fase, generalmente la tibiana, la vamos a llamar extracto. La fase refinado la vamos a designar con la letra R y la fase extracto con la letra E de extracto. Habíamos indicado de que se van a diferenciar en su densidad y son mezclas ternarias. La fase refinada va a ser rica en el diluyente original, por lo tanto vamos a tener acá esa fase ternaria diluyente dependiendo soluto, agua queda y disolvente que también migra porque hay miscibilidad. Entonces, fíjense ustedes que nosotros acá vamos a tener A, C, en menor proporción obviamente, y B. Pongámosle así, chiquitos. Bueno. Y el refinado va a estar compuesto fundamentalmente por disolvente, sólido y diluyente. De igual manera, esto va a ser B, esto va a ser C, esto va a ser A. Pero bueno, va a haber mezclas ternarias. Y la característica que nosotros, suponiendo un sistema ideal de separación, es de que la difusión, la migración del soluto desde la alimentación hacia el líquido extractor
potencial, el gradiente de concentración es hasta llegar al equilibrio. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a indicar de que la concentración del soluto en el refinado, que es la fase pesada, la podemos poner fase pesada, y esto lo vamos a poner fase liviana, la vamos a designar esta concentración con la letra X directamente. ¿Sí? Y la concentración del soluto en la fase liviana la vamos a designar con la letra Y. ¿De acuerdo? Es como si esta fase liviana fuese fase vapor, o el gas en absorción, o el vapor en destilación, por eso lo ponemos así. Ambos son líquidos, por si acaso, ¿no? Pero bueno, es solamente nomenclatura. Y la característica fundamental es de que la concentración del soluto en la fase ternaria pesada va a estar en equilibrio con la concentración del soluto en la fase liviana. Esa va a ser nuestra condición. Por esa razón vamos a tener que trabajar con los datos de equilibrio, ¿cierto? Bueno, ya está. Tenemos entonces eso, pero ocurre de que tenemos fases ternarias y hasta aquí podríamos decir es el proceso de extracción puro. Pero la tercera etapa imprescindible es la recuperación del solvente, consecuente purificación del soluto. Por lo tanto, vamos a decir que esta mezcla ternaria vamos a ir a una nueva etapa, otra operación de separación también, donde el fundamento va a ser de que nosotros separemos al soluto, al solvente, al medio. Ese es el que tenemos que recuperar. Entonces, si nosotros en esta etapa separamos al B, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a quedar con soluto y diluyente. Es decir, nos vamos a quedar con C y A. Pero una proporción prácticamente inversa a la que teníamos nosotros al principio. ¿Sí? Por lo tanto, ya está separado. A esta solución binaria ya no ternaria, idealmente insistimos, para diferenciar de este extracto que es una mezcla ternaria, lo vamos a llamar producto extraído. Este B es el que después podemos mirar por acá de la recuperación. Y de esa manera nosotros tenemos la separación del soluto, que es el objetivo. Ahora bien, si I minúscula era la concentración del soluto en el extracto mezcla ternaria, la concentración del soluto en el producto extraído mezcla binaria se va a designar con la letra I también, pero mayúscula. ¿De acuerdo? Ahí está, I mayúscula. Hacemos lo mismo acá, porque acá también tenemos solvente. Por lo tanto, esta mezcla ternaria, en forma análoga a lo que lo estamos viendo acá, va a ir a un proceso de separación donde vamos a separar también el B y nos vamos a quedar fundamentalmente con diluyente y con algo de soluto. Y a esto se va a llamar, para diferenciar del refinado, producto refinado. Este producto refinado, mezcla ternaria, va a estar identificado con la concentración del soluto, que la vamos a llamar X mayúscula. Siempre vamos a colocar la concentración referida al soluto, que es el que migra, ¿no? Ya está. Entonces este B lo estamos recuperando no para botarlo, sino que justamente va a ser el que después irá acá. Ya. Con eso podríamos completar nosotros nuestro esquemita y con las concentraciones y con los flujos correspondientes con la nomenclatura correspondiente, diríamos. ¿Sí?
Esa es la idea. Muy bien. Los datos de equilibrio fundamentalmente van a estar basados en el coeficiente de reparto, que es el característico para estos procesos de equilibrio de mezclas líquidas con líquido. El coeficiente de reparto, no vamos a entrar mucho en eso, ustedes van a tener beneficio. El coeficiente de reparto, K, no va a ser otra cosa que la concentración del soluto en el extracto respecto a la concentración del soluto en el refinado. Y estos datos nos dan, ¿sí?, que son una base para poder después establecer el equilibrio correspondiente. ¿Qué es lo que nos interesaría en realidad? Que este coeficiente de reparto sea mayor que la unidad. ¿Qué quiere decir? Que la concentración del soluto en el extracto sea mayor que la concentración del soluto en el refinado, porque la tendencia es justamente que el soluto, que inicialmente se encuentra de fermentación, vaya en gran proporción a la fase liviana, al extracto. O sea, que esto sea alto, consecuentemente esto también será alto. Ese es el objetivo de la separación. Por eso, bueno, ya está. Entonces, en ese caso habíamos indicado que vamos a tener que trabajar con mezclas ternarias, ¿no es cierto? Y básicamente estos son los diagramas triangulares. Ustedes también los deben conocer. Pero bueno, no importa. En los diagramas triangulares se basa un poquito nada más lo mismo, ¿no? Entonces vamos a recordar que los vértices nos van a mostrar la concentración de los componentes puros, ¿no es cierto? Los lados del triángulo es una mezcla de diferentes proporciones de los componentes que se encuentran en los extremos opuestos. Y lo que tenemos dentro del diagrama es una mezcla ternaria, justamente, ¿no? Entonces, con esta nomenclatura que tenemos acá, nosotros vamos a trabajar en el sentido de que, como todo está referido al componente soluto, y la forma más fácil de leer las concentraciones es leer en forma horizontal, entonces vamos a decir de que vamos a colocar acá arriba al componente soluto, acá lo vamos a poner al diluyente y acá lo vamos a poner al solvente como componentes puros. Después de eso, nosotros vamos a tener diferentes. Entonces, esto es 10, 20, 30, 40, no se lee, 50, 60, 70, 90 y 100. Acá vamos a tener 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 por acá. Y acá vamos a tener 100, 90, 80, 70, 60, 40, 30, 20, 10, 0. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la lectura? Las concentraciones del componente que se encuentra en este vértice se leen acá. ¿Sí? Las concentraciones del componente que se encuentra en este vértice se leen acá, y nosotros hemos elegido que acá esté el diluyente, allá el soluto y acá esté el solvente. ¿Y cómo leemos nosotros esto? Leemos acá. ¿Qué quiere decir? Que este punto significa que hay 100% de líquido extractor y solvente. No hay nada de otro. Pero a medida que vayamos subiendo, si nosotros vamos a manejar este lado, entonces este 90, ¿qué me quiere decir? Que yo tengo diferente proporción entre B y C, nadie más. Porque no hay nada de A. Porque justamente estoy en este. Porque si yo leo A, lo tengo que leer en este sentido. En otras palabras, A se lee así. Estos son los valores constantes de A. ¿Lo ven?
así cualquiera. Cuando yo tengo un punto acá y quiero leer A, lo tengo que leer aquí. ¿Sí? Ahí se lee A. C se lee acá. Entonces, cualquier punto que yo tenga por acá, lo voy a leer acá. Si tengo este punto, lo leo acá. Eso es C. La lectura de C, entonces, va a ser en este sentido. Y la lectura de B va a ser, cualquier punto va a ser en este sentido, acá. ¿No es cierto? Ahí vemos B, etc. Por lo tanto, este punto que me indica que yo tengo 90 de B, ¿no es cierto? Y si esto es una mezcla binaria entre B y C, ¿cuánto me queda para C? 10. ¿Y el 10 dónde lo leo? Horizontalmente. Horizontalmente se lee C, voy y leo los 10. Ya está. Esto ya lo sabe. O de acá, si yo tengo este 50, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que tengo 50 de A y 50 de B. Ahora, cuando yo quiera solamente establecer justamente entre esos dos, y acá diferentes proporciones entre C y A, este valor significará 70 de C, consecuentemente 30 de A. ¿Dónde lo leo A? Ya habíamos dicho, lo leemos acá. Vamos hasta acá y ahí estamos 30. Con 70 más 30, sí. Entonces, eso ya. ¿Qué otra cosa más? Las mezclas ternarias, insistimos, C lo leemos acá, B lo leemos acá y A lo leemos acá. Ya está. Identificado el punto de mezcla ternaria. ¿No? Bueno, un artificio importante que normalmente se utiliza en estos procesos de extracción, utilizando los diagramas triangulares, es la relación, o sea, hacer los balances máximos. Y ahí es donde nosotros podemos establecer las diferentes relaciones entre cantidades y segmentos que unen a esas cantidades. Porque yo puedo tener una determinada cantidad acá, un valor P1, y puedo tener otro valor acá, P2. Cada uno de ellos es una mezcla ternaria, ¿no es cierto? Entonces, si yo mezclo, digamos eso, entonces agarro y voy a unir estos dos puntos, y la mezcla me puede dar un determinado punto dependiendo de las concentraciones intermedias. Entonces, la aplicación de la regla de la palanca, ¿no es cierto? Que finalmente es un balance, nos establece que la relación de cantidades está en relación inversa, las cantidades de los componentes están en relación inversa a los segmentos que las unen. Por ejemplo, si yo quiero establecer la relación entre la cantidad total con P1, quiero establecer esa relación, esta relación de cantidades va a estar en relación inversa a los segmentos. Entonces, de estos dos me queda uno, y entonces ese uno es donde yo hago palanca. Entonces hago palanca en P2, el P1 lo pongo acá y el P lo pongo acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? De que esta relación de cantidades va a estar en relación inversa a estos segmentos. P1, P2, que va a ser esto, y el otro P1. Y esto, cuando yo quiero establecer la cantidad total o cualquiera de ellas, pues va a ser igual a P1, digamos, y este segmento, P1, P2 y aquí P2. ¿Y cómo yo identifico estos segmentos? Leyendo las concentraciones del soluto para cada uno de ellos. Cada uno de ellos va a tener un XP2, un XP y un XP1. Pues leyendo las concentraciones yo podré establecer las cantidades. ¿Sí? Eso también lo hemos visto. Y eso es lo que vamos a ver en los estudios.
este ejercicio nos dice que tenemos una mezcla. A ver, tenemos tres mezclas. Es solamente para utilizar diagramas sin entrar todavía en el tema específico de lo que significa la extracción. Tenemos una mezcla del 98%, dice, de peso, de sulfúrico, y 2% de agua. 98% y 2% de agua. Tenemos otra que tiene 68% de nítrico, en peso también, ¿no? NO3H, y por lo tanto 32% de agua. Estas son las purezas, ¿no es cierto?, en peso. Y tenemos agua pura, 100% en peso de agua pura. Tenemos esos tres componentes. Los mezclamos, eso nos dice el ejercicio. Y queremos obtener de esto 500 kilos de una mezcla. Pero esos 500 kilos de esa mezcla yo lo quiero obtener con la siguiente concentración. Nos dice que tenga un 35% de nítrico, que tenga un 20% de sulfúrico y que tenga un 45% de agua. ¿Cuánto tengo que poner de cada uno para obtener 500 kilos, pero con un producto que tenga esta relación de cantidades, porcentajes en la mezcla P? Entonces, lo que se hace es identificar cada una de las componentes que queremos mezclar. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo tengo de todas maneras. 98, primero, identifiquemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, dónde vamos a poner cada una de las cosas? Vamos a decir de que lo pongamos aquí al sulfúrico. Lo pongamos aquí al nítrico y lo pongamos aquí al agua como componentes puros. Entonces, a partir de ahí ya podemos identificar esto. Solamente hay sulfúrico y agua, que quiere decir que ese punto va a estar en este lado. 100% de sulfúrico, 100% de agua, pero nos dice 98 de sulfúrico, 2 de agua. Si esto es 100, 98 es este punto. Este punto es 98% de sulfúrico y obviamente 2% de agua. ¿Dónde leo el 2? Este punto leo donde B. B lo leo allá. Entonces me voy hasta arriba. Hasta arriba. Y ahí está el 2. Y aquí está el 98. ¿Sí? Entonces, esto es 98 y 2% de agua. Esa es la mezcla binaria. La otra mezcla binaria es 68 de nítrico y 32 de agua. El nítrico lo tenemos acá. Entonces, si esto es 70 de nítrico y esto es 60, 68 es este punto. Pero me dice que yo tengo nítrico con agua. El nítrico está acá, el agua está acá, tengo que leerlo acá. Pero me ubico este valor y 68 va a ser acá. Aquí está, 68, porque lo leo desde acá. Esto es 68. Si yo tengo 68 de nítrico, el 32% de agua, ¿dónde lo veo? Justamente en este lado. Y entonces, fíjense ustedes, esto es 40, esto es 30 y esto justamente es 32. Y entonces este es el punto, le llamemos N, le llamemos S de sulfúrico y le llamemos B de agua. Ya está. Entonces ya tenemos eso. Este es el otro punto. Estas son las dos mezclas. Este es el otro, y el otro es agua pura. Lo tengo acá. Ahí están los tres puntos de las mezclas que están separadas. Las mezclo, forman 500 kilos, pero el producto tiene que tener esta concentración. Entonces ubiquemos esa concentración para saber dónde está. 35 de nítrico. El nítrico lo leemos horizontalmente. Entonces 35 de nítrico, esto es 30 de nítrico, 40 de nítrico. 35 es la mitad. Entonces va a ser en algún punto, pero por lo menos tengo que saber el otro. ¿Cuánto? 20% de sulfúrico. El sulfúrico está acá. Decimos que el sulfúrico lo leemos acá.
20% de sulfúrico es esto. Entonces, yo subo esto, me voy hasta 35, y este es el valor, y por lo tanto, este es el punto. 35 de nítrico, y si yo voy por acá, 20 de sulfúrico. A la fuerza, si yo quiero leer B, a la fuerza me va a dar 45 de B. Esto es 50, esto es 40, ahí está el 45. Porque sumado me tiene que dar la unidad, ¿no es cierto? 100%. Ya está. Entonces, lo que me han dicho es, a partir de esto, más esto, yo quiero obtener esta mezcla con esta concentración y trabajando con 50 kilos de agua. Eso es, ¿no es cierto? Bueno, y entonces aquí es donde nosotros vamos a, primero unamos, y eso es lo que está dibujado aquí, pero no se nota mucho, unamos este punto con este punto, porque la idea es mezclarlo, entonces hay que unirlo, justamente. Entonces, ¿dónde está? Este es 32. Esta es la rayita roja, la línea, y ahí está, ahí está. Y después, para el otro componente, tenemos que llegar al punto B. Entonces, a esta mezcla de, esto tiene como llamado S, esto lo llamamos N, entonces, y esto lo llamamos B. A esta mezcla, entonces, yo le voy a adicionar agua pura. Y además tengo que pasar por P, porque yo tengo que saber de que en algún punto de esta línea que yo estoy trazando, B puro, 100%, y tengo que pasar por P, porque esta es la mezcla que yo quiero en definitiva obtener. Entonces, a partir de acá, trazo esta línea recta, que prolongando me va a dar un punto acá. Y este va a ser el punto M, que va a ser la mezcla, en principio, de S con M. Y a esa mezcla de S con M, esta mezcla, le añado B. Y el punto P es la referencia para decirle que puedo ubicar el punto M. Y ese es B. Entonces, en este caso, a mí me va a interesar saber cuánto es M. Pero para eso tengo esta recta S, M, N. Tengo 3 puntos de una recta y ahí es donde podemos aplicar la regla de la palanca. Entonces, o de acá, M, P, B, también tengo. ¿No es cierto? Los 3. Entonces, supongamos que queremos establecer la relación de esta recta. Entonces, podemos poner, no tenemos M, ¿cuánto es? MP sobre, es decir, queremos establecer la relación M a B. Esa es la idea, las cantidades. Y entonces yo puedo hacer palanca en B, y aquí pongo B y aquí pongo M, en relación inversa, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuánto vamos a tener? Este segmento, ¿cuánto es? Pues lo colocamos. Esto va a ser XP menos XB, directamente, tomando en cuenta las concentraciones referenciales del líquido. ¿Y cuánto va a ser MP? Va a ser XM menos XP. Ahí está. ¿Por qué? Yo leo todo acá. Esto es XM. Este es... no, aquí está. Este es X, sí, está bien. XM. Este va a ser, si yo he ubicado el punto M, entonces este es el XM. Y este XM leído acá, una vez que hemos trazado esto, este punto de impulso se va en 0.486, casi 0.5. Esto es 50, esto es 40, 0.486. En el esquemita está exacto. Entonces, ya tengo yo la concentración XM, tengo los otros datos y por lo tanto, vamos a ver de que esto va a ser XP menos XP. ¿Cuánto es XP? Lo hemos visto, es 0.35. Entonces, esto podemos poner que es 0.35 menos. ¿Cuánto es XB? 0. Porque es lo puro. Dividido XM, acabamos de obtenerlo, 0.486 menos XP, que es 0.35. Y de esa manera, la relación entre MB nos va a dar este cociente que nos da 2,564.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que M va a ser igual a 2.564 de B. Esta cantidad mezcla está dada por esto. Además, bueno, en principio tenemos eso, pero no tenemos B. Para conocer B, nosotros podemos hacer otra relación, ¿cierto? La relación entre S y N. Que tenemos esto, tenemos el valor de M también, y entonces podemos colocar el punto. La otra sería S dividido N, la cantidad M de M, sí, MB. M es igual a S más N. No, S más N, sí, correcto. Está bien. Ahora, ahí yo hago palanca en uno de los dos, en N puedo hacer palanca. Y digo, lo tengo N ya lo tengo. Hago palanca en M, y aquí pongo SM NM, ¿sí? SM NM. Entonces, ¿qué va a hacer? Las cantidades de S a N, así, S a N, hago palanca en M, pongo M, N acá, S acá abajo, y esto va a ser igual a S, N, va a ser igual, NM, ¿qué va a ser igual? Va a ser xn menos xm, y esto va a ser igual a xm menos xs. Eso va a dar. En este caso, xn es 0. ¿Xn cuánto es? Sí, 0,68. 0,68 menos 0,48, y aquí va a dar 0,48 menos xs, y cuando va a dar 0. ¿Cierto? Bueno, esta relación SN nos va a dar 0,398. S va a ser igual a 0,398 de M. Tengo esto, y tengo que N es igual a S más N. M ya lo tengo, y de ahí se pueden sacar las cantidades. El resultado es de que las cantidades van a ser 359 es esto, este M da 359, pero es la suma de estos dos. M más B es 500. Bueno, si esto es 359 y que tengo que hacer 500, entonces B directamente B va a ser 360, 141, porque la suma de estas dos es 359, y de aquí saco que este es 0,398, y entonces ¿cuánto va a ser de lo otro? De 140, no lo tengo, habría que calcularlo. ¿Cuánto saldría? Si ese es igual a 0,398 de N, y S más N es igual a 359, ¿cuánto sale cada uno? Entonces es 0,398 más N de N. 0,398 de N más N es igual a 359. Entonces 1,398. Entonces N es igual a 359 dividido 1,399. 1,398. 359 sobre 1.398, ¿cuánto dará? 359 sobre 1.398, ¿cuánto dará? Y el saldo va a ser sulfúrico. No sé cuánto es. No lo tengo. Ese va a ser 359 nomás. Aquí se me hace el 46. ¿Cuánto da? ¿Lo tiene? 260. ¿Ah? 260. Ese N 160, y entonces la diferencia
sería No. 200, casi, ¿no? Sí, 200, 160, 141. Entonces tendríamos... 260. ¿Ah? 260. ¿Este? ¿Este? Sí, 200. No, esto es sulfúrico. ¿O no? ¿Cuánto vale N? 257. Entonces 359 es 102. A ver. 359. Ahí está. O sea, la regla palanca establece que la relación de las cantidades está en relación inversa a los elementos que los unen. Y hacemos palanca en el dato que no tenemos. Justamente tenemos que hacer palanca en el dato para poder independizarnos de eso, de esa incógnita. Vamos a hacer estos ejercicios en los balances directamente. Solamente tres aplicación de balance. Ni siquiera toquemos siquiera la regla palanca, no es necesario. Pero se hacen los balances. Pero bueno. Ahora sí, como hemos dicho que vamos a trabajar con los datos de equilibrio, los datos de equilibrio normalmente están privados, obviamente, en determinadas condiciones de presión, temperatura, etc. Y nos dan de esta manera. Así. A ver. Sí. Ahí está. Ya. Ahí está. Ahora se siente mucho sensación, ahí está. No, fíjense ustedes de que la construcción es en función de los datos de equilibrio. Estos datos de equilibrio, fíjense, nos dan de esta manera: fase refinado y fase extracto. Nos dan tres datos. En la fase refinado, que es la fase pesada, que es la fase rica. Esto. Ya está. Es el triángulo. Esto es C, esto es A y esto es B. La fase refinado, que es la fase pesada, rica en diluyente, y el diluyente al 100% se encuentra acá. Por lo tanto, rica en diluyente significa 100%, 90, 80, 70, etc. ¿Y cómo se lee? Se lee así, ¿no es cierto? Entonces, la fase refinada va a ser esta zona, porque su concentración de la fase refinada va a ser la mayor en diluyente. Por lo tanto, por acá va a estar la fase refinada. La fase extracto es rica en solvente. Y si es rica en solvente, y nosotros tenemos 100% de solvente acá, 90, 80, 70, 60, etc., por lo tanto, datos altos de solvente son estos. Por lo tanto, la fase extracto va a estar desplazada a esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nos dan los datos de equilibrio, ahí nos dan los valores para cada uno de los componentes de la mezcla ternaria, porque el equilibrio se establece con la mezcla ternaria, y esos datos son datos de X en la fase refinada y de Y para el componente C, porque hemos dicho que C es el soluto. Entonces, fíjense ustedes. Son mezclas ternarias y entonces sumados siempre me tienen que dar 100%. Un primer dato es 95 de A, 95 de A, 5 de B y 0 de C. ¿Sí? Este punto de 95 de A
5 de B, 0 de C, es este punto, aquí está. El primero, el de ahí abajo. 100% 95 acá, consecuentemente tiene que haber 5 de B. ¿Y de C cuánto hay? Está en la base. Entonces una mezcla binaria, ¿sí? Pero ahí arranca. El siguiente, bueno, el de 90, para que no tengan que estar. Fíjense ustedes, entonces refinado, el siguiente punto, este. 90, 5, 5. ¿Cómo ubicamos? Ubicamos 90, aquí está el 90. 5 de C, aquí está el 5 de C. Si eso es 10, esto es 5, y ya está ubicado el punto. Porque el otro 5, ¿dónde lo tendríamos que ver? Lo tendríamos que ver aquí arriba. Lo tendríamos que ver aquí arriba. Ahí está el 5. Porque yo tendría que ir desde este punto para arriba, para leer, pero ya no me interesa leer, porque con 2 puntos ya está ubicado. Se supone que el otro va a cumplir con sumar 100% acá, 95, 5, y así sucesivamente. 85, 5, 10, el último. Tenemos 85, esto es 85, 5, ¿cuántos? 85, 5 de B y 10 de C. Miren ustedes, 10 de C es esto. Esto es 10, entonces este es el punto. Este punto, ¿cuánto tiene de A? Leemos acá, 85. ¿Cuánto tiene de C? 10. ¿Y cuánto tiene de B? 5, que lo leemos allá arriba. Y así entonces vamos teniendo puntos del lado de la fase refinada, hasta llegar más o menos al 43, 5, 15, 41. Fíjense ustedes que C es 41, o sea, prácticamente llegamos hasta este punto. 41 hasta este creo que es, ¿sí? Bueno, y de ahí los siguientes puntos van a ser los del lado extraño, que arranca con 10 de A, 90 de B, 0 de C, y eso está aquí. 10 de A, porque A se lo lee, ahí está, esto es 100 de A, 10 de A es una mezcla binaria de A y B, y este punto nos dice que es 10 de B, bueno, 10 de A, 90 de B, aquí está, 90, este punto se lo lee aquí, 90, y 0. Y así sucesivamente van yendo los puntos, se unen los puntos y de esa manera se grafica lo que se denomina la curva binodal o la curva de equilibrio del sistema ternario. ¿Qué nos muestra esto? Esto es fundamental porque no para todas las proporciones de líquido extractor que se quiera introducir se van a formar las mezclas ternarias. Aquí está. ¿Qué me establece esta curva de equilibrio? Al margen de establecer los datos de equilibrio del soluto en todo momento, a lo largo de toda esa curva, me establece una frontera de las posibilidades que yo tengo de lograr realmente separar por extracción, siempre y cuando yo me encuentre en esta zona. Esta es la zona donde podríamos decir existen las dos fases en equilibrio. Si yo no estoy dentro de la campana, no voy a tener yo la separación de las dos fases por diferencia de densidades. Porque si yo me encuentro en un punto acá, no hay equilibrio acá, esta es una mezcla prácticamente homogénea y no hay diferencia. ¿Y de qué va a depender el hecho de que yo caiga acá afuera o acá dentro? ¿De qué sugiere? Otra vez el parámetro de diseño que venía desde un principio. En destilación, hemos visto en absorción, también cuál era el parámetro de destilación, ¿cuál era? El parámetro que se modificaba y me establecía ciertos límites, ¿cuál era? Se suspende el recuperatorio. Se quedan con la nota que tenían. ¿Ah? Concentraciones y temperaturas. ¿Cómo? Las concentraciones y temperaturas. ¿Cuál es el parámetro que nosotros podemos modificar para establecer justamente límites en nuestro diseño?
y ver si la columna podía ser más alta, más baja, si los costos operativos de agua y vapor podían ser más altos o más bajos. La relación de reflujo. No tengo. Asustadísima. Terminando. La relación de reflujo. ¿No es cierto? Límite. Máximo, mínimo. El total es el valor. Y en absorción. ¿Cuál era el parámetro que me determinaba de igual manera columna infinita o columna enana? ¿Qué yo podía modificar? ¿Cuáles eran los límites? La línea de operación era una línea de balance que establece las concentraciones en determinados niveles. Con investigación, perfecto. Pero, ¿y cuál era lo que yo podía variar? Que me modificaba la línea de operación. La relación de líquidos, pero en definitiva, específicamente, era el L mínimo. Es decir, el L, la cantidad de líquido absorbente, que podía ser mínimo o que podía ser máximo, ¿no es cierto? Si era mínimo, columna infinita; si era máximo, columna enana. Ahí está. Y aquí, ¿qué puedo hacer? El elemento el parámetro que me establezca también. Si yo voy a poder hacer esto o no. No, allá no, acá. ¿Quién? ¿No? El disolvente. El líquido extractor. O pongo mucho o pongo poco. Si pongo mucho, voy a estar por acá. Mucho, digamos, no. Y si pongo poco, voy a poder estar por acá. Me voy a salir. Tengo que estar aquí adentro. Entonces, ya se dan cuenta de que tendré que tener también una cantidad mínima de líquido extractor y máximo. Entre esos límites, caer dentro de lo que es la campana. No caigo dentro de la campana, no voy a tener fases en equilibrio. ¿Sí? Bueno, entonces, para eso se establece aquello. Muy bien. Pero ya. Ahora, a partir de ahí, fíjense ustedes, aquí lo que me muestran acá es ¿y dónde está el equilibrio? ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros decíamos curva de equilibrio? A ver, en destilación era esto, ¿no es cierto? Esto, y esto, X, equilibrio. Así era, ¿no ven? En destilación. En absorción, ¿cómo era? Hacíamos igualito, una nueva curva, normalmente así. Este Y, este es el equilibrio, no de operaciones. Este X, este Y, equilibrio. Fácil, porque era plana, binaria, o sea, no era ternaria, era binaria. Y aquí, para saber cuáles justamente los puntos de equilibrio, son estos, pues, porque para cada valor del refinado, para cada punto del refinado, por ejemplo, para este, en el punto del refinado 95.5 lo ubicaremos a la mierda, no lo podemos ubicar, pero lo ubicamos. 95.5, que es este es 95.5, ¿no ven? Ese es el punto. Allá, para ese punto 95.5, los datos de equilibrio, porque esa es una tabla de equilibrio, son 11, 74, 15. En definitiva, yo lo que tengo que comparar es el C refinado, que es el X. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? La concentración del soluto en el refinado. El soluto. C. El soluto es C. 5. ¿Y cuánto vale la concentración del soluto en el extracto para esa misma? 15. Entonces, este punto 5 de acá, que lo tenemos por acá, este punto 5 está en equilibrio con el 15. Entonces, fíjense ustedes, aquí está, este es el 15. Esto es 15, porque esto es 10, esto es 20, porque lo tengo que leer acá, está, 20, 10. Entonces 1, este 5, lo 1 con este 15,
y esos valores, 5 con 15, están en equilibrio. Y eso es una línea de reparto, que se llama, ¿no es cierto? Que me une las concentraciones de equilibrio. Y así sucesivamente, para este 20 en refinado, 39 en extracto, vamos, 20 en refinado, este es el punto. Y entonces el 39 está acá. Está cabalito 39, porque un poquito más ya es 40. Entonces lo uno. Entonces, en base a los datos de equilibrio, yo establezco todas las posibles líneas de reparto. Y de esa manera yo voy a, cuando me estén preguntando ¿y cuáles son las concentraciones de equilibrio? Conociendo uno, ubico la línea de reparto y voy a encontrar el Y. Si conozco X, entonces ubico la línea de reparto, voy allá y encuentro Y y ya tengo los dos de equilibrio. A la miércoles. Pero para eso tendría que tener infinito número de líneas de reparto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un valor de X, aquí, ahí no lo tengo. Más o menos voy a calcular, no pues. Hay varios métodos auxiliares que nos permiten establecer datos de equilibrio para cualquier valor de X o para cualquier valor de Y, sin tener que dibujar todititas las líneas de reparto. Entonces, ¿cómo se hace? Justamente, a partir de esas líneas de reparto, hay varios métodos. Albers es uno. ¿Qué hago? Construyo una curva auxiliar. ¿Cuál es la curva auxiliar? Agarro. Desde este punto, eliminemos el de más abajo que está en cero. Desde este punto, que yo sé que está en equilibrio con este punto, ¿no ves? Trazo una recta, paralela al eje de abajo. Recta, la recta va por acá, que es 0,3, 0,2, por acá, por acá. Recta, ¿no es cierto? Trazo la recta. Ya está, por hasta ahí. Y de su correspondiente equilibrio de este punto, trazo una paralela al eje opuesto, a este de allá. Entonces, desde este punto, trazo una paralela y me voy a venir por aquí, y voy a terminar aquí. El cruce entre esa paralela a este lado de la base con la paralela a aquel lado va a ser un punto de cruce. Y eso hago para todas las posibles líneas que tenga. Por ejemplo, en esta de aquí, que está justito en 10, este punto. Trazo una paralela por 10, la trazo, la prolongo y ya está. El que corresponde al 10, ¿cuál es? Este es el punto 10, y me voy a fijar dónde está. Es esta. Entonces, trazo una paralela a ese lado de allá. Entonces voy a venir por acá, y en algún punto va a cortar al 10. Aquí lo va a cortar. En otro punto. Y así, para cada línea de reparto, trazo paralelas al eje de abajo, al eje lateral, y voy a encontrar puntos. 1 o 2 puntos, y esa va a ser la curva auxiliar. 1 o 2 puntos, ahí está. Tengo varios puntitos. Estos son los puntos de los que les he hablado. Punto. Listo. Y se construye la curva auxiliar. Y esta curva auxiliar ya me va a permitir justamente encontrar cualquier valor de equilibrio. Porque ¿qué voy a tener? Supongamos que tenemos eso. Y nos dibujamos la curva auxiliar. Entonces, ahora yo voy a, por ejemplo, tengo este valor de X. ¿Cuál será su equilibrio? Agarro lo mismo que hemos hecho ahí. Horizontal hasta la línea auxiliar y paralela a acá, este es el Y, con este X, 1, y esto es equilibrio. Para este valor, trazo horizontal, corto a la curva, me voy paralela a esta es la línea de reparto, y este es el equilibrio, X' y Y. Listo. Es un método simple para determinar justamente datos de equilibrio cuando los tengan que necesitar en los cálculos. Hay varios otros métodos, pero también. ¿Qué más podemos decir? Ya está. Ahí. Miren ustedes este más. Los 3 diagramas superiores nos están mostrando el caso más frecuente que ocurre, que exista cierta visibilidad entre diluyente y disolvente. Muy pocos van a tener prácticamente invisibilidad, sería lo mejor, son contra carísimos. Entonces a veces hay que ver ¿no? Costos operativos.
En la parte superior se muestran tres opciones de mezclas con datos de equilibrio y donde las líneas de reparto, el equilibrio, nos muestran las tres posibles inclinaciones. La primera nos está mostrando una mezcla, esta. Nos está mostrando una mezcla en la que el líquido extractor que yo estoy introduciendo es bastante selectivo y me ofrece buenos rendimientos. ¿Por qué? Porque se está viendo de que la concentración del soluto en el equilibrio en la fase extracto es mayor, porque si yo leo, eso que estoy viendo es, digamos, esto. Yo estoy viendo que ¿cuánto es la concentración en este equilibrio del soluto en el extracto? Esta, porque esto es I, ¿no es cierto? Esto es extracto, entonces esto es el I. ¿Y cuál es la del X, la del refinado X? Esto es equilibrio con esto, I es mayor que X. ¿Qué quiere decir? Que el soluto va a tender a irse a la fase extracto, que es a la fase donde yo estoy extrayendo justamente el soluto, ¿cierto? Bueno, entonces es muy conveniente, entonces seguramente es muy selectivo y por lo tanto estas son las líneas que están inclinadas hacia arriba. Existen casos donde no hay ninguna preferencia, básicamente, fíjense ustedes, la línea de reparto horizontal. Y también existen casos donde, fíjense ustedes, el soluto, el solvente quizás no es tan bueno, de manera tal de que en el equilibrio, la concentración del soluto en refinado es mayor que la del extracto. ¿Qué quiere decir? Que se está quedando mucho acá. Entonces, debe ser barato, no debo querer muchos rendimientos, no tengo plata, cualquier cosa podemos decir, pero bueno, se dan esas cosas. Y de igual manera, fíjense ustedes cómo se establece la equivalencia entre el diagrama triangular que nosotros vamos a utilizar, donde incluimos la curva binomial que me da justamente el equilibrio en el sistema y me establece la frontera entre separación o no separación, ¿sí? Con una curva de equilibrio donde yo puedo mostrar IX, donde I, insistamos que es la concentración del soluto en el extracto, aquí está la nomenclatura, X la concentración del soluto en el refinado. Incluso me dibujo una diagonal X igual a Y, y entonces yo agarro de esa tabla donde tenemos refinado, tenemos extracto, agarro lo que es C, cada valor de C, y lo traslado aquí. Y me van a dar una curva así. Ahí está el equilibrio. Yo cada valor de C de la tabla, esto quiero decir, 2,58 porcentajes, ¿no? Después 0,0. 5, 15, 10, 26. ¿Se dan cuenta? Estoy diciendo 5, 15, 5 en X, 5X, 15 en Y, 15, ahí está, después 10, 26, 10, 26, después 15, 34, 15, 34, puntos. ¿No es cierto? Y después voy a poder trazar la línea de operaciones. Y después voy a poder trazar las etapas. O sea, el concepto básicamente mismo, lo podré hacer también. Pero en principio vamos a trabajar sobre lo que consideramos que nos da tiempo, ya, eso. A eso nos llegamos, sí. Ya entraríamos a contar que eso es así. ¿Hasta aquí llegué? Sí, bueno, entonces, el día lunes es el recuperatorio y también van a dar los que no dieron, porque como no dieron,